Vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes 7 de julio y bueno, estamos aquí en la iglesia y también estamos en el directo de Facebook. Los que estáis aquí, si les quitáis el sonido a los móviles, pues mejor. Y voy a compartir el enlace para los hermanos que se conectan desde Messenger. Muy bien, pues como hemos anunciado hace un rato esta tarde, estamos teniendo una serie de estudios bíblicos que tienen que ver con la iglesia. Y en ese estudio de hoy vamos a hablar de los peligros dentro de la iglesia. De hecho, lo último que hemos estado estudiando también se podría considerar como un peligro, el hecho de no aceptar la autoridad delegada que Dios ha establecido en la iglesia o rebelarse contra la autoridad delegada que Dios estableció. Entonces es un peligro a evitar. Pero hoy vamos a hablar de otros peligros. Tengo unos cuantos, no sé hasta dónde nos dará tiempo, pero la palabra de Dios nos advierte de peligros que hay que evitar, que perjudican a la iglesia. Entonces, bueno, pues bienvenidos los que estáis aquí en persona, en la iglesia. Hemos estado teniendo un rato de alabanza y ahora vamos a pasar al estudio bíblico y también estoy viendo el saludo de mis hermanos por el directo de Facebook, los que están conectados, los que están saludando: Gaby, Yoli, Liliana, Luz, José María, Sara, Miriam y bueno, todos estos han saludado, así que un saludo, buenas tardes. Me alegro que podáis estar también en directo por las redes, por Facebook. Vamos a leer en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Bien, conectamos así con el estudio del último día acerca de la iglesia, en el que estuvimos viendo sobre la autoridad. Y fíjate que el apóstol Pablo dice que la autoridad es para edificación y no para destrucción. Eso es algo que se tiene que cumplir desde el liderazgo de la iglesia. Los líderes no pueden utilizar la autoridad delegada para destruir. La autoridad que Dios delegó es para que la iglesia sea edificada, para edificación. A la vez notarás que Pablo es firme. Dice, por eso escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. A los corintios tiene que tratar temas importantes. Era una iglesia bastante desordenada. Entonces Pablo trae severidad, o sea, él es firme, es serio. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia son cosas que se tienen que corregir, que no se pueden tolerar. Entonces Pablo es consciente que lo que tenemos en nuestras manos es algo muy valioso, valiosísimo, y no lo podemos menospreciar, no podemos tratarlo así de cualquier manera. Por eso el creyente tiene que saber que la iglesia, que es santa, tiene que ser cuidada, dedicada, tiene que estar siempre ahí participando, atendido. Es importante que entendamos esto. Así que, bien, vamos a ver una serie de peligros que tenemos que evitar en la iglesia. Y para ver el primero de esos peligros nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 17 en adelante. En Hechos 20, 17 en adelante, vamos a ir viendo. En este pasaje veremos dos peligros que aparecen ahí, Pablo menciona.
es este pasaje en el que Pablo se va a despedir de los hermanos de la iglesia de Éfeso, después de haber estado por 3 años con ellos. En esos 3 años él ha estado predicando, enseñando, ha estado compartiendo toda la palabra de Dios, como él dice, de día y de noche. Él ha dejado preparados líderes para que se ocupen de esa iglesia ahora que él no va a estar. Y en esta despedida, Pablo menciona un par de peligros, además de las palabras que él tiene para despedirse de la iglesia. Vamos a leer versículo 17 hasta el 19 de momento. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. El primer peligro que puede estar volando sobre la iglesia, puede estar afectando a la iglesia y que tenemos que hacer frente, son las pruebas y asechanzas, dice ahí el apóstol Pablo. Pruebas y asechanzas, en este caso era de los judíos. Prueba, ¿qué quiere decir prueba en este versículo, en este contexto? Porque por un lado hemos estudiado que las pruebas a veces son positivas. El hecho de ser probados edifica. Dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la palabra. Pero aquí está ligada prueba a la otra palabra, asechanzas. Y la palabra prueba aquí en el griego es peirasmos. Peirasmos se tradujo por prueba. Y significa pues adversidad, significa tentación, significa poner a prueba. Y asechanzas, la palabra griega es epiboulé, así como suena. Y epiboulé, que se ha traducido por asechanzas, significa complot, significa plan contra alguien. Epiboulé son 2 palabras, es una palabra de 2 palabras compuesta, epi y boulé. Epi vendría a significar contra y boulé vendría a significar consejo o plan. O sea, las asechanzas de los judíos era que estaban ahí tramando complots, estaban tramando planes contra, en este caso, el mismo Pablo. Entonces de ahí venían esas pruebas, esa adversidad, esa confrontación, esa tentación y ese plan organizado para tratar de quitar de en medio a Pablo. Bueno, esto es un peligro que en la iglesia aparece muchas veces. No todo el mundo tiene la capacidad de vivir como Jesús en un carácter de humildad. No todos tienen la visión de estar dispuestos a seguir al Señor y a ser parte de la iglesia de una forma positiva. Al final, las cosas de Dios siempre son cosas de pocos. Las cosas de lo que Dios está haciendo y con los que cuenta se reduce siempre a un número pequeño. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene ni la visión, ni la capacidad, ni la disponibilidad para servir a Dios y para hacer su voluntad. Y eso es muy triste, pero es la realidad. Seguro que más que a nosotros le afecta a Dios, solo que Él es Dios. Y no podemos entender cómo una cosa le puede afectar cuando un Dios es perfecto y cuando Él es paz, es gozo, es plenitud de todos los aspectos que tú puedas imaginarte. Pero sí que la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia hace un llamado a todos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
y son pocos los que levantan la mano y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Son muy pocos. Dios nos está hablando constantemente a través de su palabra. En estos días estamos viendo una serie acerca de la Iglesia. ¿Sabes lo que sospecho? Que los hermanos que más deberían escuchar esos estudios son los que menos los escuchan. O sea, aquellos que los escuchan sin duda nos bendicen, claro que sí. Cada vez que abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, somos bendecidos. Y en nosotros se producen cambios profundos, aunque no lo notes en el instante, esos cambios son reales, suceden en nuestro interior. Y cada vez Dios nos va haciendo conforme más a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero aquellos que son los que están fallando probablemente en tener una visión clara de lo que es la Iglesia, son los que no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y entonces se pierde la bendición, pero no solo eso, se pierden el que puedan cambiar su parecer y su opinión, y puedan de pronto entender que Dios les está hablando y les está mostrando que la Iglesia es la obra de Dios en la tierra, es su reino, le pertenece a Cristo, todo lo que Dios hace se desarrolla a través de la Iglesia y tenemos una tarea, una misión realmente trascendente y básica. Y alrededor nuestro, y aún a veces dentro de la Iglesia, surgen estas oposiciones, estas asechanzas, pruebas de hermanos que no aceptan el reto de lo que la palabra de Dios dice. Es curioso que los que se revuelven contra la Iglesia en realidad se están revolviendo contra Dios. Lo que hemos estudiado en las dos últimas clases acerca de la autoridad, y vimos un ejemplo en Números, cuando hubo una rebelión en toda regla dentro del pueblo, con Coré y otros y 250 príncipes de los hijos de Israel y de la tribu de Judá y tal, y se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Y sabes de dónde nacen estas rebeliones? ¿Sabes de dónde nacen estas asechanzas y pruebas y esta oposición a lo que se hace en la Iglesia? ¿Sabes de dónde venía la oposición tan radical de sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos contra Jesús? ¿Sabes de dónde viene? Bueno, viene de cuando se muestra la verdad, el que vive en la mentira se ofende. Cuando la verdad sale a la luz, el que está en sus pecados, en su falsedad, en su hipocresía, de pronto se siente atacado, se siente confrontado y reacciona. De ahí viene. Y eso pasaba en los tiempos de Jesús, con el mismo Jesús. Pasó durante el tiempo de la Iglesia. En muchas cartas Pablo tiene que mencionar esto, de la gente que conspiraba contra él, que le decía, lo menospreciaba su apostolado. Le decían, tú no eres apóstol, tú no estabas ahí con los 12, no fuiste escogido por Jesús. Y trataban de desprestigiarle. Y en otros lugares, y aquí Pablo habla de esas pruebas y asechanzas de los judíos. Cuando uno vive en su mundo de pecado, de hipocresía, y vive la Iglesia como una religión, cuando la palabra de Dios se predica como es, esto les hiere, les golpea. ¿Por qué? Porque no están viviendo de esa manera, no están haciendo lo que se está enseñando, se está predicando, y entonces su reacción es volverse contra la Iglesia, contra el que predica esto, contra la autoridad dentro de la Iglesia. Y eso es un problema. Pero Pablo estaba tranquilo porque él sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba en las manos de Dios, así que él iba a seguir predicando lo que tenía que predicar. Vamos a leer un poco más. Nos hemos detenido en el versículo 19 y veremos otra
otro peligro dentro de la iglesia un poquito más adelante, exactamente en el versículo 29 al 30, pero vamos a leer todo el pasaje hasta ahí, desde el 20 que nos hemos quedado. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nota que todo lo que era útil, todo lo que era de bendición, Pablo no rehusó de enseñarlo. Y lo enseñaba públicamente, o sea, él no tenía miedo de que le fueran a perseguir, y lo hacía en los lugares públicos y también por las casas donde se reunían los hermanos. En ese tiempo no había la costumbre de tener un local así como tenemos ahora, entre otras cosas porque era complicado hacer eso. Casi que no era viable, era imposible. No había locales pensados ni destinados a eventos, a reuniones. El templo, evidentemente, no podían ir a reunirse al templo porque era de la autoridad judía, que pertenecía a la religión judía que había rechazado a Jesús y por lo tanto no eran aceptados, no podían ir allí. En la sinagoga Pablo podía ir a predicarle a los de la sinagoga, pero no hacer una reunión con los cristianos, porque el uso que se le daba a la sinagoga era otro. No tenían locales para reunirse, pero aprovechaban lo que tenía, y esto eran las casas. Seguramente algunas casas que tenían mucho espacio, casas más amplias, como la de la familia de Juan Marcos, por ejemplo, pues servían para poderse reunir grupos de hermanos numerosos y así tener su comunión, su predicación, su tiempo de oración. O sea, estoy convencido que si hubiesen tenido la oportunidad de tener locales como tenemos ahora, los habrían tenido, porque buscaban poder reunirse donde les era viable y no había otra cosa que en las casas, pues en las casas lo hacían. Y esta era la primera iglesia, la iglesia de Jesús. Si hubiesen tenido la oportunidad de retransmitir en directo por Facebook y YouTube y todo esto, pues seguro que también lo habrían aprovechado, pero eso no hubiese impedido que se reuniesen físicamente todos los que pudiesen. Ahora tenemos la bendición que los que no pueden, pues pueden seguir y a la vez estar reunidos a través de este medio de Facebook. Pero si lo que te impide reunirte físicamente es la pereza, Dios tratará contigo. Yo me quedo al margen. No me voy a meter de por medio, vaya a ser que yo reciba también, entonces yo voy a dejar ahí la cosa y el Señor ya tratará con cada uno. Porque Dios no es cómplice de vagos ni de perezosos. Él a sus hijos los trata, si es necesario los disciplina y los hace que despierten y que se levanten, y si uno no es capaz de hacerlo por las buenas, pues por las malas. Hay que reaccionar. Es la forma en la que Dios actúa y eso está en la Biblia. Entonces los que podrían reunirse tenéis que esforzaros, no podéis dejaros llevar por la pereza. El COVID-19 nos ha llevado a esta situación, pero la ley permite que nos reunamos, hay que aprovecharlo. Tenemos que estar juntos, porque ahí el Señor bendice. Si no, uno de los peligros es que, aunque te congregues a través de Facebook, que yo veo los que se congregan y los que no, y veo que algunos no se congregan tampoco con frecuencia. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que se van enfriando poco a poco. ¿Qué pasa cuando apartas una brasa del fuego? Se enfría. Si todas las brasas están juntas, mantienen el ardor. Pero si tú coges una brasa y la apartas, esa brasa, al poco de estar apartada del resto, se enfría y queda un carbón negro frío, lo puedes coger con la mano y ya no quema. Cuando un hermano, por la circunstancia que sea, se va apartando del resto de la vida de la iglesia, él no se da cuenta, porque su conciencia, dice la palabra, se va cauterizando, se va endureciendo, va empezando a ver las cosas de otra manera, se empieza a autojustificar en lo que hace y se convence a sí mismo de que lo que está haciendo es correcto. Cuando la Biblia habla no escucha, y si escucha se ofende y piensa, este pastor es un exagerado.
Y poco a poco pues uno se va ahí apartando, se va apartando. La Biblia en algunos versículos a eso le llama deslizarse. O sea, no es que de pronto un día estás ahí fervoroso y tal y dices, ya no vengo más. No, poco a poco, sin darte cuenta. Un día un pasito, otro día otro pasito, y de pronto un día estás ya allí bien lejos, pero convencido de que estás donde tienes que estar y que, no hombre, esos cristianos son unos fanáticos. Así yo he escuchado a algunos después de dejar de reunirse. ¿Qué ha pasado en la vida de estas personas? Bueno, Dios les advertía como padre y les insistía, pero ellos no escuchaban. La palabra de Dios nos advierte. Entonces, claro, tenemos un problema porque los que más necesitan escuchar la palabra, los que más necesitan al médico son los enfermos, pero cuando el enfermo no es consciente de que está enfermo, no busca al médico. Y la enfermedad se va desarrollando cada vez más en su vida. Los hermanos que más tendrían que estar escuchando estudios bíblicos, leyendo la Biblia, buscando al Señor en tiempo de comunión, de oración, son los que menos lo hacen porque están fríos, están en su propia mente, en sus propias ideas, sus propios conceptos, y sin darse cuenta se van enfriando más cada día. Hermanos, tenéis que ayudarme a orar por esos hermanos, porque yo ya oro, pero necesito más ayuda, necesito más oraciones por los hermanos que se están apagando y no se dan cuenta. El diablo toma ventaja. Cuando nos alejamos de Dios, el diablo se aprovecha también, porque recuerda, esto es una guerra espiritual. Y los peligros que estamos viendo, el primero que hemos visto eran pruebas, acechanzas de los judíos, pero ¿quién crees que estaba detrás de todo eso? Pues el enemigo. Contra Pablo, ¿por qué? Porque Pablo era una herramienta en las manos de Dios, y Satanás atacó y persiguió a Cristo en todo, le tentó. Pues ¿qué crees que hizo con Pablo? Pues también. Y con todos aquellos que quieren seguir y servir al Señor, pues igual. Por eso necesitamos estar confiados, tranquilos y en las manos de Dios, porque si estamos en sus manos, si estamos en el centro de su voluntad, el diablo huye, no puede. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice ahí la palabra, ¿no? Entonces tenemos que perseverar en estas cosas. Ora por los hermanos que no tienen la visión de buscarle a Él cada día. Ora por aquellos que nos damos cuenta que se van apagando, porque eso es muy grave, es muy peligroso y tenemos que tenerlos en oración. Además, seguro que eso también los bendice, si saben que estás orando por ellos. Yo eso lo digo a algunos, estoy orando por ti. Tienen que saberlo, tienen que saber que nos preocupamos por ellos y tenemos que tenerlos ahí en esa batalla espiritual en nuestras oraciones. Amén. Me he parado en el versículo 21. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. No, el 21 no lo leí. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre predicando, testificando Pablo, siempre. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no conocía el futuro, Pablo no sabía lo que podía ocurrir, pero fíjate lo que dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, el ánimo de uno cuando el Espíritu Santo te dice tienes que ir a viajar como misionero a predicar, pero tienes que saber que lo que te espera son tribulaciones y cárceles. Te van a meter a la cárcel, vas a vivir tribulación, te van a azotar, te van a apedrear, te van a golpear, vas a sufrir mucho. No era un anuncio como muy agradable, ¿no? Si Dios te dijese, mira, en tu vida lo que te espera de aquí para adelante son muchas tribulaciones, pues no sé cómo estaríamos de ánimo si Dios nos dice eso. Pero cuando tú tienes la visión de hijo y sabes que todo en tu vida depende de Dios,
Cuando tú estás metido en su voluntad, en su palabra, cuando tú estás lleno de todo lo que es Dios, y cuando no estás solo, sino que estás involucrado con la Iglesia, arropado con ella y te sientes uno con los demás, entonces tienes la fuerza para mirar adelante y no te va a importar si lo que te espera son tribulaciones y cárceles. Pero, porque fíjate lo que Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Le daba igual que le esperaran tribulaciones y cárceles. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no vivía para sí mismo, no tenía su vida como algo valioso, sino lo que él anhelaba era poder terminar su carrera. La vida cristiana es una carrera. Si tú quieres correr esa carrera, tienes que ser como un atleta, tienes que ser disciplinado, tienes que estar cada día sometiendo tu cuerpo al entrenamiento, estar activo, tienes que abstenerte de muchas cosas. Por eso la metáfora del atleta es una que Pablo utiliza muchas veces porque ilustra muy bien lo que somos como cristianos. Y aunque le pedrasen tribulaciones y cárceles y tenía esas asechanzas del diablo, utilizando a los judíos y esas pruebas y todo lo que le venía, él dice, de ninguna cosa hago caso. O sea, no voy a dejar que nada de eso me afecte. ¿Por qué? Porque yo no vivo para mí mismo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando muchos cristianos leen esto y oyen enseñar como estoy yo haciendo ahora, muchos piensan, o a lo mejor no lo piensan, pero lo asumen, en su subconsciente ellos asumen que esto era la experiencia de Pablo, porque Pablo fue llamado por Cristo para servirle, para que fuese su apóstol, para que fuese de viaje misionero, para que predicase el Evangelio. ¿Y qué crees que ha hecho Dios contigo? ¿Crees que Dios solo llama a 2 o 3 por ahí? ¿A Pablo? ¿A Jacobo? ¿A Pedro? No, Dios llama a todos. La cuestión es que no todos responden positivamente a su llamado. El problema es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque son pocos los que responden, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces el problema no es que Dios no te llamó, el problema es que tú no te has enterado. El problema no es que, a Pablo el Señor lo llamó a una cosa, pero a mí no me ha llamado a eso. Bueno, ¿a qué te ha llamado Dios? Pablo tenía claro que tenía un ministerio, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Bueno, ¿cuál es tu ministerio? ¿Para qué te ha llamado Dios? Para algo te ha llamado. No te llamó para que te reúnas un día a la semana y después vivas la semana entera como cualquier otra persona de este mundo, con tus afanes, con tus debilidades, con tus pecados, con tus cosas. No, Él nos ha llamado a la excelencia, al lugar más alto. Somos hijos del Padre, del Rey de Reyes, y tenemos una misión. Y todos, aunque Dios no te ha llamado a ser un predicador, pero también te ha llamado a dar testimonio de, como dice aquí Pablo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos hemos sido llamados a eso, donde quiera que estés, en tu trabajo, andando por la calle, con tus vecinos, con tus conocidos, con tus familiares, allí donde estés, Dios te ha llamado para que des testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, es simplemente una cuestión de cómo quiero yo entender las cosas. Y eso realmente es un peligro en la Iglesia. Voy a leer un poquito más. Versículo 25. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
O sea, es una despedida con un halo muy triste para ellos, porque después de 3 años enteros con Pablo cada día, ahora Pablo le dice, ya no me vais a volver a ver más. Aquí en esta tierra se está refiriendo. Se verán pues cuando vayan a la presencia del Señor. Pero Pablo tiene claro que él ya tiene unos años, que Dios lo está llamando a otros viajes. Y no solo eso, recuerda, el Espíritu Santo le ha dicho que le esperan cárceles. O sea, él va a ser preso. Entonces él es consciente, por revelación de Dios, que no volverá a ver nunca más cara a cara a los efesios. Y se lo dice así. Por eso fue una despedida muy emotiva. Se echaron a su cuello, le abrazaban, lloraban. Fue algo muy especial. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, cuando un maestro predica de todo lo que la Biblia dice, se queda tranquilo, porque sabe que está limpio de la sangre de todos. O sea, nadie le podrá decir, es que esto mi pastor, mi maestro, no me lo enseñó, no me lo dijo, yo no lo sabía. No podrán decir eso. Cuando el Señor les reclame y les diga, ¿qué has hecho con tu vida? Cuando el Señor les diga, ¿qué has hecho con el talento o los talentos que te di? ¿Qué has hecho con tu tiempo, con tus dones, con el llamado al que yo te llamé? Nadie podrá decir, es que mi pastor no enseñaba sobre eso. No, en esta iglesia por lo menos no, porque aquí predicamos todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia dice, todos los temas. No nos quedamos solamente con una predicación positiva, así, muy motivadora. No, predicamos de todo lo que la Biblia dice, aunque a veces nos duela lo que el Señor nos dice en su palabra, o mejor dicho, le duela a nuestra carne, también predicamos sobre eso, porque tenemos que escuchar todo ese consejo de Dios. Versículo 29 y 30, y ahí viene el otro peligro, el segundo peligro que yo quería resaltar en este pasaje. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es un peligro, los engañadores dentro de la iglesia, los falsos maestros. Eso es un peligro bastante grande, porque arrastran a muchos en sus propias enseñanzas, alejándolos de la palabra de Dios, de la sana doctrina y del mismo Señor. Y eso es un problema, porque se convierten en puros religiosos con una conciencia cauterizada. O sea, ellos piensan que al ser parte de una iglesia están en el camino correcto y no se dan cuenta que están siguiendo doctrinas de demonios. ¿Por qué crees que cuando Pablo se vaya es cuando entrarán los lobos rapaces, los falsos? Y aún de entre ellos mismos se levantarán engañadores, dice. ¿Por qué crees que hasta ahora, en esos 3 años, no han aparecido los lobos rapaces disfrazados de oveja y los falsos engañadores? Porque Pablo tiene una visión muy fina y él en esos 3 años no lo ha tolerado. Cada vez que aparecía un lobo por ahí disfrazado, aunque venía muy bien disfrazado, nada más verlo Pablo lo reconocía. Y sacaba el garrote y el lobo se iba aullando, porque no le permitía. Pero Pablo sabe que ahora se van a aprovechar de que él se va para intentar engañar a los hermanos que quedan ahí. Por eso a Timoteo, que es el que va a ser pastor en la iglesia en Éfeso, en las 2 cartas que Pablo le escribe, le advierte varias veces que tenga cuidado, porque vienen tiempos peligrosos, donde habrá falsos maestros, engañadores, burladores. Le advierte varias veces, ten cuidado, y le insta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica, enséñales, redarguye con la palabra, insiste.
es la única manera de estar protegidos ante las mentiras de estos engañadores, estar llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz, es la verdad, y la mentira solo se puede combatir con la verdad. No hay otra forma. Si tú te metes a discutir la mentira con debates humanos, bueno, pues perderás el tiempo. Pero si tú muestras la verdad y su luz exponen la mentira. Y el que quiera seguir en la mentira, pues que siga, pero algunos verán la luz y vendrán a la salvación, a ser salvos. Cuando dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esa palabra perversas en el griego es diastrefo. Bueno, tiene un acento en la E. Diastrefo, bueno, ya lo he pronunciado bien. Diastrefo. Es la palabra así tal como suena. Diastrefo se tradujo al castellano perversas. Y esto significa distorsionar, trastornar, corromper. O sea, las palabras perversas que ellos van a traer a la iglesia, lo que hacen es eso, distorsionar la verdad, la realidad, la sana doctrina, la distorsionan. O sea, tenemos una verdad y lo que se hace es como cambiarla, darle otra forma. Le quitamos algo, le añadimos algo, todo muy sutil, que no se note. La distorsionamos, la trastornamos, la corrompemos. Ya no es la verdad pura y genuina, absoluta de la palabra de Dios. Ahora ha sufrido alteraciones y nos quedan verdades a medias, contaminadas con mentiras. Tenemos algo que sí es cierto, la Biblia lo dice, pero por otra parte otra cosa que se añadió o algo que se quitó, y entonces ya no es la verdad de la palabra. Ahora es una palabra contaminada, y los que hacen esto, pues ya lo has leído ahí, son personas que vienen disfrazados y que no tienen compasión del rebaño. No perdonarán al rebaño, dice esos lobos. Si tú ves una manada de lobos y que van por ahí y ven una oveja, no van a tener compasión de la oveja. Los lobos no van a pensar, ay, pobrecita oveja, no nos la comamos, que le vamos a hacer daño y tiene derecho a vivir su vida. Y no, el lobo le da exactamente igual lo que la oveja vaya a experimentar o lo que pase ahí. El lobo solo piensa por su instinto animal en alimentarse y es despiadado. Y esto Pablo lo enseña en comparación con lo que puede pasar en la iglesia. Así que esto es una advertencia seria. Hay muchos que buscan la satisfacción para su propia carne a la hora de ver dónde quieren reunirse, a qué iglesia pertenecer, a qué predicadores escuchar. Normalmente escuchar la palabra de Dios suele confrontarnos y nos violenta, porque la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos expone en los puntos feos que hay en nosotros, en nuestros pecados, en nuestras debilidades. Y por naturaleza no nos gusta escuchar eso, a nadie. Normalmente cuando alguien viene y te dice algo negativo, tu tendencia es defenderte. Difícilmente encuentras a alguien que si tú vas y le dices esto lo estás haciendo mal, él diga, ay, pues explícame porque así si puedo rectificaré, enséñame, ayúdame para cambiar. Normalmente cuando alguien se te acerca y te dice, oye, esto lo estás haciendo mal, tú lo que haces es ponerte a la defensiva. Eso es la naturaleza humana. Nos defendemos. Sí, pero y vamos a buscar excusas y vamos a acusar a quien nos está diciendo eso, viendo sus faltas para así defendernos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. El tercer peligro que puede aparecer dentro de la iglesia lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo 4:14. Vamos a ver 1 de Timoteo 4:14.
Dice así, Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Bien, ¿habéis adivinado cuál es el tercer peligro al que nos enfrentamos los creyentes como iglesia? Pues es el descuidarse. Descuidar es un peligro que acecha a la iglesia y a cada miembro en la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo. Él está cuidando la iglesia de Éfeso. Y lo que Pablo le recuerda también es que no se descuide. ¿De qué? Del don que hay en él. No descuides el don que hay en ti. ¿De qué don está hablando Pablo? Bueno, pues de precisamente ese, ser el pastor en la iglesia. Estar cuidando el rebaño de Dios. Estar cuidando a las ovejas. Él no puede descuidarse en eso. Tiene la responsabilidad de pastorear a las ovejas. Les tiene que dar el alimento que necesitan cada día. Pablo estuvo 3 años y de día y de noche dice que no cesó de enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ahora él no está, pero está Timoteo, que es como un hijo para él. Y él le dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue impuesto mediante esa imposición de manos, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, fueron los hermanos los que lo ratificaron, oraron por él, le impusieron las manos y le reconocieron como el pastor en la iglesia de Éfeso. Y humanamente es fácil que nos descuidemos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y aunque estamos dispuestos en el espíritu, hay muchas cosas que nos llevan a descuidarnos. Ya hemos hablado antes de eso, cuando nos referimos al hermano que sin darse cuenta se va deslizando, se va separando del fuego. Y de pronto la frialdad comienza a endurecer su corazón, empieza a ver las cosas de otra forma, su mente va cambiando, porque ya no está el poder de la palabra de Dios que nos transforma en la forma de pensar, ya no está la plenitud del Espíritu Santo que nos lleva a la reflexión, que nos guía a la verdad, que nos hace sentir parte de la iglesia de Cristo. Descuidarse es algo muy peligroso, es un peligro realmente a tener muy en cuenta, porque el que se descuida no se da cuenta, no lo sabe. El que se descuida, el que descuida lo que Dios ha puesto en su vida, no lo percibe, lo sufre y se va autojustificando a sí mismo. No descuides el don que hay en ti, aquello a lo que Dios te ha llamado. La palabra descuidar en este versículo es una palabra griega, es así, ameleo. Ameleo es la palabra griega que se tradujo descuidar. ¿Y sabes lo que significa ameleo en otras palabras? ¿Cómo lo podríamos explicar además de descuidar, de descuidarse? Ameleo podríamos decir que es no hacer caso, desentenderse, ser descuidado. Cuando tú te desentiendes de las cosas, cuando tú de pronto piensas que esto no va contigo, la iglesia no va contigo, aquello a lo que Dios te llamó, bueno, tú te desentiendes de eso. Tienes tus excusas y pueden ser buenísimas. No, es que yo para esto no sirvo, es que tengo muchas ocupaciones, es que no me va bien, es que al final no me acabo de sentir a gusto, es que hay un montón de excusas. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea, da igual lo que tú digas. O sea, da igual que tú pienses en algo, aquí lo que importa no es lo que tú piensas, es lo que piensa Dios.
porque yo soy yo, pero Dios es Dios y la verdad es suya. Entonces lo que Dios dice es lo que ahí importa, y a mí lo que me preocupa es saber lo que piensa Dios, lo que busca Dios de mí, lo que Él cree que es su iglesia y cómo encajo yo en la iglesia. Recuerda, es el tema que estamos estudiando, la iglesia. Esa es la cuestión. Qué difícil, hermanos, que la gente entienda esto. Yo no sé, porque para mí es muy simple. Yo lo veo que es muy fácil de entenderlo, pero me doy cuenta que no cala en la gente, no entra. Porque veo a personas que llevan ahí 10, 15, 20 años, más o menos, da igual, y habrán escuchado esto 1000 veces, pero siguen descuidándose, desentendiéndose, siguen en sus cosas, en su vida, no hacen caso. Todo eso significa ameleo. Y Pablo se lo advertía a Timoteo, y la palabra de Dios nos lo advierte a todos nosotros. Ten cuidado, no te descuides, no te desentiendas. No seas descuidado en las cosas que Dios espera de ti. Tenemos una tremenda responsabilidad. Si yo preguntase a cada persona, algunos tienen responsabilidades en la iglesia, otros no son conscientes que tengan responsabilidades, pero todos, te aseguro que en la iglesia todos tienen responsabilidades, todos, porque todos tienen llamado de Dios para servir de una u otra forma, o para ser parte, o para estar ahí apoyando, sea con tu presencia, sea con tus oraciones, sea con tus ofrendas, sea con una palabra de ánimo, de consejo, sea con lo que sea. Todos formamos parte de la iglesia, todos. Si te encontrases con Dios cara a cara y Dios te dijese, ¿por qué no estás viviendo al 100% en la iglesia? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería la excusa? ¿Qué podrías decirle? Yo ayer en el estudio que hicimos a las 8 en directo por Facebook, animé a los hermanos para que viniesen hoy, los que pudieran. Porque, claro, es más cómodo que quedarse en casa y hacer el estudio desde casa. Para mí también es más cómodo. O sea, yo me siento allí en mi despacho, no tengo que correr para venir para acá. Para mí es más cómodo estar en casa haciendo cosas con mi familia y de pronto, ¡ay, es la hora del estudio! Venga, me siento en mi despacho y doy el estudio. Hombre, ¿dónde va a parar? Mucho más cómodo. Acabo el estudio y ya estoy en casa. No tengo que irme para ninguna parte. Los que habéis venido hoy, ¿a qué era más cómodo quedarse en casa? Pero habéis venido. ¿Por qué habéis venido? ¿Qué me diríais? ¿Por qué habéis venido? Que no tiene nada que ver estar en presencia así en persona. Mira, ahora hay hermanos ahí abrazándose. Los que no están aquí no pueden abrazarse. Sí, abrazos virtuales, pero no es lo mismo. Yo creo que es por lo que dice la palabra, ¿no? Porque hay que reunirse, no dejarse reunirse, porque por el Facebook no hay ninguna reunión ahí. Yo no veo una reunión tangible ahí, palpable, donde hay esos abrazos, esos choques, esas cosas. Entonces, bueno, voy a decir más o menos, porque igual en el audio no se escucha lo que habéis dicho para los que están ahí en el Facebook. Bueno, más o menos pues los hermanos estaban opinando y decían que ¿por qué han venido hoy? Bueno, pues venían a decir pues porque hay que venir. O sea, pues porque la Biblia dice eso. Nos tenemos que reunir. Además, porque nos hemos abrazado ahí, porque no es lo mismo estar reunidos así en persona que estar reunidos en vivo. Una hermana, ayer cuando yo dije esto, me gustaría que mañana pudieses venir a la iglesia. Una hermana que está en México escribió ahí, estaba en los comentarios. A mí me gustaría mucho ir, pero estoy muy lejos. Claro, no vamos a esperar que vengáis de México a la reunión. Ni los que están a veces aquí también más cerca, pero
A lo mejor hay un hermano que vive a 30 kilómetros y ha plegado a las 7:30 o a las 8 de trabajar y tampoco espero que vengan, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando de los que nos podemos reunir y se descuidan. ¿Cuándo nos descuidamos? Hermanos, nos tenemos que poner las pilas. Yo soy el primero que siempre tengo que luchar para no descuidarme, porque a mí también me cuesta hacer las cosas. Yo también sufro pereza. A mí también me representa un esfuerzo tener que hacer muchas de las cosas que hago para el Señor. Pero ¿sabes por qué las hago? Porque tengo que hacerlas. Si yo te pregunto, ¿por qué pagas tu recibo de la luz cada mes? ¿Por qué lo pagas? Porque tengo que pagarlo, porque si no te cortan el suministro. O sea, nadie paga el recibo de la luz por placer. Es que a mí me encanta pagar el recibo de la luz. Estoy deseando, cada mes cuando llega el día del pago, estoy deseando que llegue para pagarlo. Estoy ahí ya con un entusiasmo, una tensión. ¡Ay, mañana ya tengo que pagar la luz! ¡Qué alegría, qué gozo! Estaba deseándolo, lo anhelaba tanto. No, pagas la luz pues porque es tu necesidad, tu obligación. Si no la pagas te cortan. O sea, no hacemos las cosas siempre por gusto, porque a mi carne le apetece. Hacemos las cosas por el sentido del deber, el sentido de la obligación. ¿Por qué te vas a trabajar todos los días? Cuando te toca levantarte a las 5 de la mañana, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana y te vas al trabajo? Porque a tu carne le encanta. ¡Qué bien! Me voy a meter allí 8 horas con 40 grados de temperatura allí todo el día haciendo un trabajo repetitivo, aburridísimo ahí, pero voy porque me encanta. No, vas porque tienes sentido del deber. Si no vas, no tienes un sueldo, y si no tienes un sueldo, no puedes comer o darle de comer a tu familia. Entonces, la gran mayoría de cosas que hacemos, las hacemos por sentido del deber, de la obligación, porque sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues en las cosas de Dios funciona igual. Todo lo que hago para el Señor, lo hago porque sé que lo tengo que hacer. Lo que tenías que hacer, hiciste, dice la palabra. Bueno, pues eso es lo que Dios espera de cada uno. Y claro, dentro de todas esas cosas, pues hay satisfacción, hay bendición, hay cosas pues que te llenan y te bendicen y marcan un antes y un después, y notas la obra de Dios en tu vida, y de pronto empiezas a experimentar la paz de Dios, el gozo de Dios, y te das cuenta que valía la pena pagar el precio. Pero al principio de pagar el precio uno no es consciente y le representa un sacrificio. Y ahora negarme a mí mismo, lo que me apetecería sería esto, pero ahora tengo que estar ahí en la iglesia. Bueno, hermano, pues la cuestión es que Dios te dé sabiduría para que sepas escoger siempre la mejor parte. Porque si no pagas el recibo de la luz, te cortan la luz. Pero si no haces lo que Dios espera que hagas, lo que se te corta es mucho más grave que la luz. Tiene que ver con cosas muchísimo más graves. Pero ese es el problema, que no somos del todo conscientes de esas cosas. Bien, pues este es el tercer peligro que queríamos mencionar y muy importante. No te descuides de aquellas cosas para las que Dios te ha llamado. No descuides el don que hay en ti. No descuides lo que se te encomendó, aquello para lo que Dios te ha llamado. No descuides tu posición dentro de la iglesia. No descuides lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Porque descuidarse, ser descuidado, desentenderse, es muy fácil. Es lo que sale. No te tienes que esforzar para ser descuidado. Hay que esforzarse para lo contrario, para no serlo. Vamos a ver el cuarto peligro que
podemos sufrir como iglesia o como miembros dentro de la iglesia. Primera de Corintios 12:1. Primera carta a los Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es otro peligro a evitar, la ignorancia. Ser ignorantes. ¿Qué es ser un ignorante? Bueno, es no tener conocimiento de las cosas que tienes que tener conocimiento. Hay cosas que, bueno, si eres ignorante de algunas cosas, pues bueno, no va a afectar tu vida. Todos somos ignorantes de muchas cosas. A mí si me preguntan sobre algunos temas en particular, pues yo diría, no tengo ni idea. Hay otros temas que me gustan, investigo, me entero, me aprendo cosas, pero hay muchas cosas que yo no sé. A veces si estamos ahí en familia y jugamos al Trivial, ¿no? Con un juego de estos de preguntas, hay algún color que a mí no me gusta nada. Son los colores esos de temas, de preguntas que tienen que ver con las cosas del corazón, de los famosos, de series de televisión y programas así de ese tipo. Pues como yo no veo casi nada de eso, de programas, y de pronto te preguntan ahí, y en el musical no sé quién participaba y tal. Y yo digo, soy un completo ignorante, no sé nada de eso. Pero a veces es bueno ser ignorante de según qué cosas. Tampoco lo necesitamos. Pero de las cosas de Dios no puedes ser un ignorante. De las cosas que tienen que ver con tu salvación, con tu vida, eso realmente tienes que estar ahí entendiéndolo todo. Por eso Dios trata con nosotros, por eso está la predicación de la palabra. Por eso el Señor Jesús constituyó pastores y maestros, entre otros ministerios, para que la iglesia esté siendo edificada. Pero si yo me convierto en un ignorante, eso es muy peligroso. La palabra griega que se ha traducido aquí en Reina Valera, ignorar, es la palabra agnoeo. Agnoeo. A-G-N-O-E-O. Agnoeo. Y agnoeo, además de ignorar, significa desconocer, significa no saber, significa tener falta de información cuando uno está desinformado. Entonces cuando ahí dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis, está diciendo, no quiero que os falte la información que necesitáis tener, no quiero que viváis en desconocimiento de las cosas que tenéis que conocer. Aquí dice acerca de los dones espirituales. ¿Sabes lo que ocurría en Corinto? Que ignoraban muchas cosas sobre los dones y los practicaban como a ellos les parecía, como el tema de las lenguas, por ejemplo, que un día ya lo estábamos estudiando. Como ignoraban lo que la Biblia dice, ignoraban lo que la palabra de Dios enseña, bueno, pues practicaban como a ellos les parecía y lo estaban haciendo mal, realmente mal, hasta el punto que Pablo les tiene que poner orden y como si estuviese tratando con una escuela con niños pequeñitos, les tiene que decir esto no, esto sí, así no lo hagas, así sí lo haces. A veces da la impresión de tratar con cristianos maduros, personas ya adultas, pero te da la sensación como que tienes que explicar las cosas como si estuvieses hablándole a un niño de 3 años. No, así no, esto tienes que hacerlo así. ¿Por qué? Porque se quedaron como niños en su ignorancia. No entendieron. Se quedaron en su desconocimiento. Pero eso no es una justificación para decir, como lo ignoraba, pues por eso yo no estaba ahí involucrado en las cosas de la iglesia. No, es un peligro a evitar. Hermanos, no quiero que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Para eso estás, para buscar la verdad. Para eso tienes la oportunidad de leer la Biblia por ti mismo o de estudiarla
o de escuchar a los pastores y maestros que te enseñan la palabra. No tienes justificación para decir, es que yo no lo sabía. Yo antes os he dicho, mira, hay hermanos que tienen muchas carencias, les faltan muchas cosas espirituales, pero tenemos un problema. Cuando Dios habla y dice, necesitáis esto, los que más lo necesitan no están escuchando. Entonces, ¿cómo podrán solucionar su problema? Pues yo lo veo muy difícil. Porque si no están escuchando cuando Dios habla de las cosas que ellos tienen que cambiar también, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo solucionarán su problema? Bueno, a lo mejor les tenemos que hablar personalmente y, como antes te dije, orar por ellos, ¿no? Pero Dios va a tratar cada uno. Más allá de mi preocupación por la Iglesia, estoy tranquilo porque sé que la Iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, y Dios sabe cómo tiene que tratar con cada uno. Lo único que a mí me deja un mal sabor de boca pensar que hay hermanos que tienen que atravesar tribulaciones pudiéndolas evitar. Y lo peor aún, que algunos vivan tribulaciones y que la tribulación sea en balde, como dice también el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no estén entendiendo la tribulación como la advertencia de Dios para que vuelvan a corregir sus vidas y vuelvan al camino. Bueno, ahí tenemos un problema. El quinto peligro a evitar lo tenemos en 1 Corintios 11:1, justo aquí al ladito de donde estamos leyendo. Y dice el versículo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es no imitar a Cristo, no ser un imitador de Cristo. O imitar a los hermanos que se esfuerzan en imitar a Cristo. Pero el peligro, el fondo, el final es no imitar a Cristo. Ese es un peligro. ¿Sabes? La palabra imitar aquí en el griego es mimetes. Mimetes, porque tiene acento en la última E, tal como suena. Mimetes. No imitar a Cristo es un problema. Mimetes significa seguir, venir a ser. O sea, cuando tú quieres ser como aquello a lo que quieres imitar, cuando tú quieres convertirte en lo que tú quieres, lo que tú estás contemplando. O sea, imitar a Cristo es convertirte así tal como es Cristo. Lo que Cristo hace, yo lo hago también, lo imito. Si Cristo ante esta circunstancia lo haría así, yo voy a hacer lo mismo. No hacer eso es un gravísimo peligro, porque es vivir la vida como a nosotros nos parece, pero no estaremos en la voluntad de Dios y entonces tenemos un problema. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? No es difícil responder a esa pregunta. Los que encuentran dificultad es porque no les interesa saber lo que realmente Cristo haría en su lugar. ¿Qué haría Cristo en tu lugar ante las diferentes cosas que te encuentras cada día? A la hora de administrar tu tiempo, las cosas que le das más importancia, ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿En qué estaría Jesús invirtiendo el tiempo si tú estuvieses en su lugar ahora, si Él estuviese ahí en tu lugar? ¿En qué invertiría el tiempo? ¿Estaría Jesús reunido con la iglesia cada vez que hubiese ocasión? ¿Se quedaría en casa más cómodamente para verlo desde Facebook, si pudiese estar presente? Bueno, el que conoce un poco a Cristo, yo creo que tiene la respuesta fácilmente. Así que no voy a profundizar más en eso. Solamente marcarlo como un peligro a evitar. No vivir siempre con ese concepto, esa idea, ese objetivo de ser imitador de Jesús. Vivir a Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, querer ser como Cristo, vivir como Cristo, hacer lo que Cristo hace. Ese es nuestro más grande objetivo, nuestro principal modelo, ser como Jesús. Y vamos a ver el último de los peligros por hoy, y otro día veremos más. Pero hoy vamos a terminar con el sexto peligro, que lo tenemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios 3, leeremos el versículo 18 y el 4.1. Dice segunda de Corintios 3:18 y siguiente, 4.1. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Bueno, ¿sabes, no? ¿Cuál es el peligro que queremos mencionar aquí? ¿Cuál? Desmayar. No desmayar. Pablo decía que, por tanto, versículo 18 nos liga todo lo anterior que ha dicho. Yo no lo leo todo porque es muy largo y ahorramos tiempo. Pero ahí está hablando pues de todo lo que significa vivir para el Señor, poner las cosas de Dios en primer lugar. Estamos en un nuevo pacto, el pacto sellado con la sangre de Cristo. Un pacto tiene que ver con dos partes, lo que Dios ha dicho que va a hacer, pero lo que Dios espera que tú hagas. Si tú no haces lo que Dios está esperando que hagas, rompes el pacto. Entonces, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuando tú estás metido en las cosas de Dios, eso es un no parar, sigues transformándote. Dios sigue obrando en tu vida. La palabra de Dios sigue provocando cosas en tu interior. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, Pablo lo dice como algo positivo. No desmayamos. Pero yo lo he mostrado aquí como un peligro, porque algunos sí desmayan. ¿Sabes? La palabra desmayar aquí en griego es ekkakeo. Parece que vamos a decir escaqueo. Me escaqueo. Escaquearse es eludir tu responsabilidad. ¿Estás ahí haciendo algo? No, ahora me escaqueo. No dice eso. Es ekkakeo, con K de kilo todo. Ekkakeo. Las tres Ks que hay ahí, ek, ka, keo, todo con K de kilo. Ekkakeo. Y el caqueo significa debilitar, cansar, descorazonarse, perder el ánimo, o sea, desmayar, como lo traduce Reina Valera aquí. Nosotros no desmayamos, no nos descorazonamos, no perdemos el ánimo. Bueno, pero es un peligro, porque muchos sí pierden el ánimo, muchos sí se cansan, se debilitan, desmayan. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Pablo dice aquí. Cuando tú no pones las cosas de Dios en primer lugar, el debilitamiento aparece en tu vida. ¿Qué pasa cuando tú dejas de comer? ¿Te ha pasado alguna vez que no comiste bien y estabas haciendo un esfuerzo físico muy intenso, muchas horas, y de pronto te dio así como un mareo? ¡Ay! Y quien estaba contigo te preguntó, ¿pero no has desayunado bien hoy? Y tú dices, ¿qué va? No he desayunado nada. Hombre, llevas aquí 4 horas trabajando, no has comido nada, necesitas glucosa, necesitas un poco de energía. Somos máquinas, el ser humano es una máquina que necesita los alimentos como combustible para transformarlos en energía. Si tú no comes, desmayas, te debilitas, te vienes a sentir sin ánimo.
Estamos diseñados para alimentarnos de una forma sana, correcta, y tener el descanso correcto. Cuando tú no te alimentas espiritualmente de la forma correcta y cuando tú no tienes el descanso correcto delante de Dios, espiritualmente desmayas, te desanimas, te vas descorazonando, debilitando, te estás quedando anémico espiritualmente, te faltan las fuerzas. Cuando haces un ejercicio físico intenso tienes que alimentarte bien. Seguramente habéis visto a los tenistas, están en un partido de esos de tenis, ¿no? Tiene que ser duro un partido de esos de Roland Garros que juegan 5 sets a veces. Lo normal es que estén unas 3 horas, a veces hasta 4 horas. ¿Te imaginas jugando 4 horas a máxima intensidad, corriendo por la pista de aquí para allá, con la raqueta para arriba, para abajo, ahora voy a la red, ahora me voy para atrás, ahora no sé qué? ¿Entendéis un poco de tenis? Sí, os veo en las caras que sois expertos todos. ¿Ves? Las risas lo reconocen, que sí, somos expertos. Bueno, se juega por sets. Entonces, un juego se tienen que alcanzar 15 puntos. Hay 45 puntos. Entonces, la primera bola que tú consigues te cuentan 15 puntos. La segunda que cuenta son 30 puntos. Y tú dices, por lógica, ahora la tercera serán 45. No, son 40. ¿Por qué? No sé. Lo cuentan así en el tenis. Ah, vale. Entonces ya tienes el juego. Seguimos y tal. Cada vez que juegan un juego de estos, se para el juego, se sientan, se secan el sudor y tú los ves que todos los tenistas hacen lo mismo. Se sientan, tienen unas botellas allí, suelen ser bebidas isotónicas, así para ir reponiendo líquidos, sales minerales, beben, se toman algunas barritas energéticas. Hay muchos tenistas que comen plátanos, porque el plátano tiene un aporte de energía así muy rápida, muy directa al organismo, y se pasan todo el partido así comiendo. ¿Has visto una carrera de maratón? Ahí van todos corriendo, tienen que correr más de 2 horas sin pararse, corriendo. Hay puntos de habituallamiento a lo largo del recorrido. Entonces dice, bueno, 2 horas uno puede estar sin comer y sin beber, ¿no? No cuando estás corriendo una maratón. Pues estás exigiéndole a tu cuerpo un desgaste muy intenso. Tienes que hidratarte, tienes que comer algo que te dé energía. ¿Habéis visto los corredores de las vueltas ciclistas, el Tour de Francia, por ejemplo? Los ciclistas de la iglesia. Aquí tenemos ciclistas. Bueno, yo estaba hablando del Tour de Francia, otro nivel. Esto ya va para allá. Correr en un día 250 kilómetros sin pararse ni una sola vez, sin bajarse de la bici ni un solo instante, pedaleando a un ritmo de sacar un promedio de carrera de unos 40 kilómetros por hora. Eso quiere decir que a veces irán a 60 o 70 y a veces en los puertos de montaña se bajarán a 15, 20 kilómetros por hora, pasando en todo lo que es la etapa. A lo mejor en una sola etapa pueden coronar 2 puertos de primera categoría, otros 3 o 4 de segunda categoría, y seguro que habéis escuchado, los que sois aficionados al ciclismo aquí, cuando a un ciclista le entra una pájara. De pronto ahí están los ciclistas, el último puerto de montaña, les quedan 3 kilómetros, hay uno que está escapado, le lleva 10 minutos a los que le van persiguiendo y todos dicen, este gana la etapa, fijo. Pues tiene 10 minutos de ventaja, le quedan solo 3 kilómetros, que apriete un poquito más y gana. Pero de pronto ves al tipo que ya no puede, que se levanta en la bici, que va súper lento y de pronto los que vienen detrás, de pronto te van comentando, uy, ya le han recortado 30 segundos, 1 minuto, le han recortado 3 minutos. Y tú estás ahí en el sofá de tu casa sentado tan pancho, ¿pero qué hace este? Que no aprieta, aprieta un poco más, hombre, que te van a coger. No puede, ya no hay energía, está totalmente desmayado, está caqueo,
O sea, se quedó sin energía, está sin fuerza. Agotó toda la energía que tenía y el lenguaje ciclista le llaman una pájara. O sea, se queda, no puede. Su mente dice, esfuérzate, pero su cuerpo no responde. Y llegan los que venían detrás y lo adelantan como una moto y él se queda ahí y no puede. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nosotros no nos pasa eso, no desmayamos. ¿Por qué? Porque estamos bien nutridos y estamos bien descansados. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir cada día esta vida. Enfrentar los problemas que nos vengan, que nos van a venir y duros a veces. De pronto ahí hay creyentes que están tan felices, tan contentos, les pasa cualquier problema de los muchísimos que hay en la vida y desmayan, se vienen abajo, se descorazonan, se debilitan, pierden todo el ánimo. Algunos ya dicen, ay Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir más. ¿Qué pasó? Que no estaban bien nutridos. Espiritualmente no estaban bien, no estaban en el reposo del Señor. Por eso este es un peligro que hay que evitar. Mira, vamos a puntualizar porque la Biblia es más concreta y más específica y nos dice que no desmayemos, no perdamos el ánimo en algunas cosas concretas. Por ejemplo, Lucas 18:1. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Te das cuenta? No desmayar en la oración. La importancia en esta parábola que Jesús quiso transmitir es: no desmayéis en la oración. Seguid orando cada día. No os vengáis atrás, no os canséis de orar, no os debilitéis en la oración, porque es una de las cosas en las que es muy fácil que nos debilitemos. Un día no tengo tiempo, voy contra reloj, voy tan atareado, un día estoy tan cansado físicamente, un día dejo mi rato de oración por una cosa, otro día lo dejo por otra, no me doy cuenta que voy debilitándome en la oración. Jesús enseñó para que no desmayemos en orar. En Efesios 3:13 se nos enseña a no desmayar en otra cosa. A ver qué es. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No hay que desmayar por sufrir el efecto de la tribulación. Dice, para que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No desmayes cuando vienen tribulaciones. Cuando el efecto de la tribulación busca algo, no desmayes en eso. Y otra cosa más, en 2 Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahí la palabra cansarse es la misma de antes. Ekakeo. No desmayes, no te canses. No os canséis de hacer el bien. Esa es otra cosa que la Biblia dice en la que no tenemos que desmayar. No podemos cansarnos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Bueno, todo aquello que tú sabes que es bueno, eso es hacer el bien. Todo lo que es bueno, tú sabes, si yo hago esto es bueno, eso es lo que tienes que hacer. Orar por un hermano, eso es bueno. Bueno, pues ora. Reunirte cada vez que hay una reunión de iglesia, eso es bueno. Sí, pues reúnete. Leer la Biblia todos los días y tener tu tiempo de comunión con Dios, ¿es bueno? Sí, pues adelante. No te canses de hacer el bien. Ayudar a un hermano que tiene una necesidad económica, ¿es bueno eso? Sí, ayúdale. No os canséis de hacer el bien. No desmayes en hacer el bien. En lo que leímos antes de 2 Corintios 13, 18 y el 4:1, cuando decía ahí no desmayamos,
está hablando de la obra de Dios, del ministerio del Evangelio. O sea, ahí también podíamos haber especificado en decir no desmayar, en estar haciendo la obra de Dios, llevando adelante el ministerio del Evangelio. Este es uno de los peligros que tenemos que prestar una atención especial, porque es muy fácil desmayar. Es muy fácil dejarnos afectar por el desánimo, por el debilitarse. Y quiero que terminemos considerando uno de los pasajes muy gráficos en la Biblia para ver lo fácil que sería desmayar, desanimarse, cansarse, debilitarse. Está en Nehemías capítulo 4. Tú ya sabes que Nehemías fue llamado de parte de Dios a edificar los muros de Jerusalén. La ciudad estaba sin murallas, estaba destruida, y en ese tiempo una ciudad sin murallas estaba expuesta a los enemigos, no tenía defensa alguna. Era muy importante las murallas en una ciudad. Entonces el rey Artajerjes le da permiso a Nehemías para que él vaya hasta Jerusalén, le provee medios para el viaje y la reconstrucción de las murallas. Dios obra, y ahí están los hijos de Dios, del pueblo de Israel, dispuestos a trabajar para reedificar los muros. Y comienza. Pero nada más comenzar aparecen adversidades por todas partes. Versículo 1, capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Te das cuenta cómo aparece la oposición cuando uno se propone obedecer a Dios y hacer las cosas para Dios? La oposición siempre aparece. Y viene de forma sutil, porque ahí se está utilizando psicología. Se están utilizando palabras que buscan minar la moral, el ánimo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y si el otro lo escucha, pues esto le afecta. Es verdad, si somos débiles, soy débil. ¿Qué vamos a conseguir? Nada. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Les vamos a permitir que hagan eso? No, no se lo permitiremos. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Está todo deshecho. ¿Cómo lo van a reedificar? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Ahí estaba el otro. Hablaba uno, otro tomaba la palabra. Mira, ¿has visto cómo están edificando? Si no tienes ni idea, están ahí con basura. Lo que edifiquen, una zorra que pase por ahí corriendo, se les va a caer todo. Oye, oh Dios nuestro, versículo 4, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alzaron contra los que edificaban. Esa es la actitud positiva que tenemos que tener. La oposición estará. Tú decides si vas a desmayar o no vas a desmayar. ¿Y qué hago para no desmayar? Nútrete bien de la presencia de Dios, del alimento de su palabra, de la compañía de aquellos con los que Dios cuenta. En este caso la Iglesia, en este momento histórico, eran los del pueblo de Israel que estaban dispuestos a obedecer a Dios. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, no desmayaron, tuvieron ánimo. Pero llegan a un punto crítico, que suele ser la mitad de un proyecto. Cuando llegamos a la mitad de algo, ¿sabes lo que pasa? Que miras y ves todo lo que todavía falta por construir. Normalmente no miras hacia atrás y ves, mira todo lo que ya hemos hecho. Normalmente uno se queda mirando a lo que todavía falta.
¿Y sabes lo que puede ocurrir? Que viene el desánimo. Madre mía, todavía falta esto. Porque fíjate lo que dice a continuación. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estaban desmayando, y no era para menos. Ejércitos de enemigos se están movilizando contra ellos. Ellos son unos pocos hombres, cansados del trabajo. Han llegado hasta la mitad. Los materiales escasean, las fuerzas fallan. ¿Te das cuenta? El versículo 10, eso es aterrador. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Eso es lo último que tiene que aparecer en tu lenguaje. La palabra no puedo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice sí puedes. Y tú dices no, no puedo. Y la Biblia te dice sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo voy contigo, dice Dios, puedes. Entonces no digas nunca no puedo en las cosas de Dios. Sí puedes. Pero esta era la sensación que estaban experimentando ellos, rodeados de enemigos que les iban a atacar. El escombro era muchísimo, miraban y veían murallas de escombros, veían todo lo que faltaba, era como una misión imposible. Pero sucedió que cuando venían los judíos, el 11, versículo 11, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, minaban su moral, les insistían, estaban ahí haciendo un trabajo de esos de conciencia para hacerlos desmayar. Pero fíjate, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías no se rinde. Nehemías tiene las cosas muy claras. Dios me trajo aquí. Dios quiere llevarnos a la victoria. Dios está con nosotros. Sí podemos. Y Nehemías no acepta todas estas cosas negativas. Él se organiza y pone al pueblo a moverse. Organiza defensa. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Sí, no, claro, no temáis. ¿Y por qué no tenemos que temer? Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo. Ahí está la gran diferencia. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban, en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y bueno, el texto continúa hasta que por fin las murallas de Jerusalén fueron terminadas contra todo pronóstico, contra aún el propio desánimo. Pero ellos no permitieron que el desánimo les venciese. No desmayaron.
un peligro a evitar en nuestras vidas y en la Iglesia. No permitir que el desaliento, el desánimo nos llegue. No podemos desmayar. Hermanos, hemos llegado al final del estudio, así que lo vamos a dejar aquí por esta noche. Y si Dios quiere, mañana a las 8 seguimos estudiando su palabra. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que la fuerza del Señor esté con vosotros para evitar todos esos peligros y para que realmente seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, una iglesia fuerte, de fe, esforzada, trabajadora. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.